A ver, pensemos en una superpotencia, una que dominó el mundo conocido durante siglos. Y ahora, ¿qué pasaría si dijéramos que las reglas de su gobierno, las que definían todo el poder, no estaban escritas? ¿En ningún sitio? Pues así, exactamente así, funcionaba la República Romana. Y hoy vamos a meternos de lleno a descubrir su secreto. Claro, aquí está la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿De verdad puede una superpotencia funcionar sin un manual de instrucciones, por así decirlo, sin una constitución escrita? Pues aunque suene increíble, la respuesta es un sí rotundo. Y la prueba, claro, es Roma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacían? Porque vale, no tenían un documento formal que dijera, esta es nuestra constitución, pero lo que habían construido era algo mucho más flexible. Era un sistema súper robusto para organizar el poder, uno que se basaba en algo muy diferente al papel y la tinta. Y ojo, que esto no es una cosa rara o una locura del pasado, para nada. Solo tenemos que mirar al Reino Unido hoy en día. Ellos tampoco tienen un único documento constitucional. Su sistema, de manera muy parecida al romano, es una mezcla de leyes, de decisiones judiciales y, aquí está la clave, de tradiciones no escritas que todo el mundo da por sentadas y respeta. Al final, todo esto se reduce a dos maneras de ver las cosas, dos formas de entender las reglas del juego. O las picas en piedra, las dejas por escrito para que no haya dudas, o confías en que todo el mundo las conoce y las va a seguir, simplemente por costumbre. Y la diferencia es que es fundamental. A ver, un texto escrito da mucha seguridad, ¿verdad? Las reglas están ahí, clarísimas, y cualquiera puede ir a leerlas. Pero un sistema no escrito como el de Roma basa su fuerza en algo mucho más intangible. Se basa en el peso de la tradición, en costumbres que se han respetado generación tras generación. O sea, que su poder no estaba en la tinta, sino en la memoria colectiva del pueblo. Pero claro, estas ideas no salieron de la nada, no aparecieron por arte de magia. Los romanos eran unos ingenieros increíbles, sí, pero también eran unos adaptadores geniales. Y para su sistema político, ¿dónde miraron? Pues a los grandes maestros del pensamiento, los griegos. Podríamos decir que todo esto arranca con Platón. Fue él quien soltó una idea que era para la época revolucionaria. Un gobierno solo es legítimo si se rige por la ley y si busca el bien de todos. Ojo, de todos, no solo de los que están en el poder. Ese es el famoso interés general. Vale, si Platón puso la semilla, la idea fundamental, fue su discípulo Aristóteles el que puso orden. Se puso a analizar sistemáticamente todos los gobiernos que existían y los clasificó de una forma súper inteligente basándose en dos preguntas muy sencillas. Primero, ¿quién manda? Y segundo, y más importante, ¿para quién gobierna? Es que su clasificación es brillante por lo simple que es. Pensemos, si gobierna una sola persona para el bien de todos, tenemos una monarquía. Pero, ¿y si esa misma persona gobierna solo para su propio bolsillo? Pues eso se convierte en una tiranía. Si gobiernan unos pocos, los mejores, los más sabios, es una aristocracia. Pero si gobiernan unos pocos ricos solo para hacerse más ricos, entonces tenemos una oligarquía. Y lo mismo pasa con la democracia, que puede torcerse y acabar en demagogia. La pregunta clave es siempre la misma: ¿se gobierna para la comunidad o para uno mismo? Pues bien, con todas estas ideas griegas en la cabeza, los romanos se pusieron manos a la obra y construyeron su propia maquinaria de poder. Un sistema que, y esto es lo fascinante, sin estar escrito en ningún lado, se apoyaba en tres pilares que eran increíblemente sólidos y que además se equilibraban perfectamente entre ellos. Esos tres engranajes del sistema eran los comicios, el Senado y las magistraturas. Cada uno tenía su función, su papel en la obra, y juntos creaban un equilibrio de poder que era asombroso. Vamos a ver cómo funcionaba cada una de estas piezas. El primer pilar, la primera pieza, era la voz del pueblo, los comicios, o sea, las asambleas populares. Era aquí donde los ciudadanos romanos se juntaban para votar las leyes. Si buscamos un equivalente hoy, pues serían el poder legislativo, claro. Eran en esencia el motor que ponía en marcha las reglas del juego para toda la sociedad. Luego tenemos el Senado, y aquí es donde el sistema romano se pone de verdad interesante porque es único. A ver, oficialmente, el Senado no podía aprobar leyes. Su poder no era un poder político formal, era un poder moral, la famosa autoritas. Estaba compuesto por los exmagistrados con más prestigio, los más respetados, y su opinión no era legalmente vinculante, pero tenía tantísimo peso que a nadie se le ocurría ignorarla. Ir en contra del Senado era básicamente un suicidio político. Y por último, el tercer pilar, que era la acción pura y dura, el poder ejecutivo.
las magistraturas. Aquí es donde encontramos a los cónsules, que dirigían el ejército y el gobierno, a los pretores, que se encargaban de la justicia. En fin, eran los responsables de que la enorme maquinaria de Roma funcionara en el día a día, de ejecutar las leyes y de administrar ese gigantesco territorio que era la República. Así que ahí está el puzzle completo, un sistema en un equilibrio casi perfecto. El pueblo, a través de los comicios, creaba las leyes. La élite, con su inmensa autoridad, aconsejaba desde el Senado. Y los magistrados gobernaban. Y todo esto funcionaba no porque estuviera en un papel, sino por algo mucho más profundo, el respeto sagrado a la tradición. Al final, toda esta historia de Roma nos deja con una pregunta fundamental que todavía hoy resuena con fuerza. ¿El poder para ser real necesita estar escrito en un papel o su verdadera fuerza está en otra parte? Quizás en las costumbres, en las tradiciones, en ese respeto mutuo que de verdad construye una sociedad. La respuesta a lo mejor sigue sin estar escrita,